A ver, pensemos en esto. ¿Es posible que una sola palabra, una, sea capaz de partir en dos a un imperio entero y de paso definir el rumbo de una de las religiones más grandes del mundo? Pues sí. Y hoy vamos a ver cómo una discusión teológica casi provoca una guerra civil y terminó forjando el cristianismo que conocemos. La historia arranca en un momento súper tenso para el Imperio Romano, que estaba de verdad a punto de romperse. Pero ojo, el peligro no venía de bárbaros en la frontera, no. El problema era una idea, un debate acaloradísimo sobre quién era realmente Jesucristo. Bueno, para entender el lío, tenemos que viajar a principios del siglo IV. Allá en Alejandría, un sacerdote muy popular, un tal Arrio, lanza una idea y esa idea prende como pólvora. Era algo tan distinto y para muchos tan lógico que empezó a esparcirse por todo el imperio, causando un revuelo tremendo. Y es que esto no era un detallito menor, ¿eh? Estamos hablando de un choque frontal de ideas. Por un lado, Arrio decía, Jesús es la creación más perfecta de Dios, pero una creación. Y por el otro, su obispo, Alejandro, respondía, no, 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 Jesús es Dios mismo, igualito al Padre, eterno como Él. La respuesta a esa pregunta, bueno, lo iba a cambiar absolutamente todo. El problema es que esta discusión no se quedó en sermones o libros, para nada. La gente la llevó a las calles, a los mercados, de repente vecinos y hasta familias enteras estaban peleados por esto. Para el emperador Constantino, que buscaba unidad, esto era un dolor de cabeza gigantesco, un auténtico desastre político. Y aquí entra Constantino. Él, siendo sinceros, de teología sabía poco, pero de política lo sabía todo. Vio el caos y se jugó una carta que nadie esperaba. Dijo, ok, vamos a juntar a todos los obispos del imperio en un solo lugar, y no se levantan de la silla hasta que resuelvan esto. Una jugada maestra. Él entendió algo clave. No podía llegar y decir, la doctrina es esta, y punto. No, la solución tenía que nacer de la propia iglesia. Así que su papel no fue de juez, sino más bien de anfitrión. Él ponía la casa, pagaba los viajes y la seguridad y esperaba que los expertos se pusieran de acuerdo. Y para que nos demos una idea de la seriedad del asunto, imagínense la escena en Nicea, en el año 325. Muchos de los obispos que llegaron a ese concilio tenían cicatrices, marcas de tortura de las últimas persecuciones. Habían sufrido en carne propia por su fe. Así que, créanme, no se iban a tomar esta decisión a la ligera. Lo que Arrio había provocado es que ya no bastaba con decir lo que Jesús hacía. No, ahora tenían que definir qué o quién era Jesús en su mismísima esencia. Hacía falta una palabra, una sola, pero que fuera tan precisa, tan blindada, que no dejara ni una sola grieta para la duda. Y la encontraron. Después de mucho debatir, todo se redujo a un término griego, casi técnico, sacado de la filosofía, homoousios. ¿Qué significa? Consustancial, o sea, de la mismísima sustancia que el Padre. Esa era la palabra. Pero, y aquí viene lo bueno, resulta que esta palabra salvadora tenía un pasado medio turbio. Un hereje ya la había usado antes y lo habían condenado por eso, así que para muchos obispos era como, ¿en serio? ¿Vamos a apagar el fuego con gasolina? La solución le sonaba a otra herejía. Pues a pesar de las dudas, de las sospechas, de los gritos en el debate, el concilio finalmente tomó una decisión. Y de ahí salió una de las declaraciones de fe más importantes de la historia, el Credo de Nicea, cuyas palabras siguen resonando hasta hoy. ¡Pum! Ahí está. Engendrado, no creado, consubstancial al Padre. Esa frase es un portazo en la cara a cualquier ambigüedad. Se acabaron los dioses menores o de segunda categoría. Con esto quedaba clarísimo. Jesús es Dios. Punto. Ok, y uno podría pensar, qué interesante la discusión, pero ¿a mí en qué me afecta? Bueno, es que esto lo cambia todo, porque si Jesús es de la misma sustancia que Dios, significa que Dios mismo, en persona, sintió lo que es el sufrimiento humano, el dolor, la muerte. No es un Dios lejano que mira desde arriba. Dicho de otro modo, esta idea transformó por completo el concepto de Dios. Pasó de ser una entidad intocable, allá lejos, a ser un Dios solidario, un Dios que entiende el dolor porque lo ha vivido. Pero bueno, uno creería que con el documento firmado se acabó la historia, ¿no? Pues no. Como suele pasar, una cosa es firmar un papel y otra muy distinta es que todo el mundo lo acepte. La decisión de Nicea fue solo el primer round de una pelea que iba a durar décadas. Es que hasta el propio Constantino empezó a dudar.
La política es complicada, y mantener la paz del imperio a veces parecía más importante que una palabra. Empezaron las presiones para suavizar el credo, para buscar un punto medio con los arrianos. El futuro de esa palabra tan peleada pendía de un hilo. Y justo ahí, en medio de toda esa presión, aparece un personaje increíble, Atanasio de Alejandría. Un tipo que se plantó y dijo, de aquí no me muevo. Se convirtió en el defensor número 1 de Nicea, dispuesto a enfrentarse a quien fuera, incluso al emperador, por esa sola palabra. Hay una frase famosa de Churchill sobre los pilotos que defendieron Inglaterra que dice: «Nunca tantos debieron tanto a tan pocos». Pues se podría decir exactamente lo mismo de Atanasio. Su lucha incansable, que le costó ser exiliado 5 veces, fue lo que salvó al credo de Nicea. Sin él, quizás hoy la historia sería otra. Y aquí hay un detalle final que es fascinante. Resulta que, mientras los políticos y algunos obispos dudaban, la gente de a pie, los fieles comunes y corrientes, se aferraron al credo de Nicea con uñas y dientes. Parecía que ellos entendían en el fondo lo que estaba en juego, la idea de un Dios que de verdad estaba con ellos. Y así es como una batalla por una palabra, hace casi 1700 años, nos deja pensando hasta hoy. Si el poder más grande que existe no se muestra en la fuerza bruta, sino en la fragilidad, en la solidaridad con el que sufre, ¿qué nos dice eso sobre nuestra propia idea de lo que significa ser fuerte? Ahí se las dejo.